El golpe seco de la mano de Alejandro en mi mejilla resonó en los salones de mármol del Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México como un disparo. 250 personas de la élite capitalina se quedaron inmóviles. Sus copas de vino espumoso suspendidas en el aire, sus sonrisas perfectamente ensayadas desmoronándose como porcelana frágil. Toqué mi mejilla ardiente, sintiendo cómo el escozor irradiaba por todo mi rostro mientras el cuarteto de cuerdas se apagaba en un silencio absoluto. El sonido de mi copa, al romperse contra el piso, pareció durar una eternidad. Cada fragmento de cristal capturaba la luz de las arañas de cristal mientras se esparcía por el mármol. «Me has avergonzado delante de todos», siseó Alejandro con los dientes apretados, su tono norteño cortando el aire denso. Sus ojos grises como cuchillas tenían esa frialdad habitual que me había acompañado los últimos 20 años de matrimonio. Desde el otro extremo del salón escuché una voz que no había oído en décadas, cálida, firme, tan familiar a pesar de los años. «Damas y caballeros, por favor, continúen disfrutando de la velada». Era Eduardo Rivera, mi exnovio, ahora multimillonario y anfitrión de la gala benéfica. El mismo cuya presencia había detonado la furia pública de mi esposo. Quizá debí haberlo visto venir 6 meses antes. Nunca imaginé que descubrir que estaba embarazada a los 42 años sería la ficha que derrumbaría mi vida de apariencias y desenmascararía 2 décadas de abuso silencioso. Los murmullos de los invitados comenzaron a llenar el aire mientras las mujeres cuchicheaban detrás de sus abanicos decorados. Tacones resonaban en el mármol, algunos acercándose al espectáculo y otros alejándose avergonzados. Me quedé ahí, una mano en mi vientre plano protegiendo la vida de 12 semanas que crecía en mí, la otra aún contra mi mejilla palpitante. «Camila». La voz de Eduardo estaba más cerca ahora. Ese tono castellano que me había hecho sentir segura cuando éramos jóvenes y creíamos que el amor podía vencerlo todo. «¿Estás bien?» Alejandro se acomodó el esmoquín de seda y sonrió con esa sonrisa de político falso que había perfeccionado desde que ascendió de un vendedor mediocre a un magnate inmobiliario. «Solo un malentendido entre marido y mujer, nada de qué preocuparse, Rivera». Pero vi cómo la mandíbula de Eduardo se tensaba, cómo sus manos se cerraban con furia contenida. A sus 46 años se había convertido en el hombre seguro y exitoso que yo siempre supe que sería. El estudiante tímido a quien amé y abandoné ahora era un empresario filántropo con un imperio en 3 continentes. «No hay malentendido cuando un hombre golpea a una mujer embarazada en público», dijo Eduardo en voz baja, pero se escuchó en cada rincón. Varios hombres se adelantaron, rostros sombríos por la desaprobación. Mi corazón latía frenético. ¿Cómo supo que estaba embarazada? Apenas habíamos cruzado unas palabras antes de que Alejandro me apartara. «Esto es un asunto privado», espetó mi marido, su tono elevándose. La compostura que tanto presumía comenzaba a resquebrajarse. «Camila es mi esposa. Lleva a mi hijo y eso te da derecho a golpearla», preguntó doña Teresa, la madre de Eduardo, con un acento andaluz tan fino que cortó la tensión como un bisturí. Su figura imponente avanzó entre la multitud con la autoridad de quien ha nacido en el poder. Su cabello plateado brillaba bajo las luces. El salón contuvo la respiración. En nuestro círculo social, cuando doña Teresa hablaba, todos escuchaban. Su difunto esposo había sido embajador, su familia donaba hospitales y universidades. Su desaprobación podía cerrar puertas de por vida. «Doña Teresa, creo que hay un malentendido», comenzó Alejandro con voz suave, intentando recuperar su encanto de negociador. «El único malentendido aquí es que un hombre crea que puede golpear a una mujer y llamarlo privado. Seguridad. Escolten al señor Ramírez fuera de las instalaciones». Observé incrédula cómo 2 guardias aparecieron a su lado. Alejandro miró alrededor buscando apoyo de otros hombres ricos que también consideraban a sus esposas posesiones. Pero nadie lo defendió. Los rostros se desviaron, las conversaciones se reanudaron como si él ya no existiera. «Camila». Su voz era distinta ahora, más débil. «Camila, hablemos en casa». La palabra casa me heló la sangre. Casa era donde su ira crecía sin testigos. Casa era donde mi cuerpo embarazado estaría más vulnerable. Casa era donde el control financiero se convertía en soga. No, la firmeza de mi propia voz me sorprendió. Durante 20 años había sido la esposa perfecta. Había organizado cenas, sonreído a sus chistes vulgares, ignorado sus infidelidades.
Había renunciado a mi carrera, a mis sueños. Me había hecho pequeña hasta casi desaparecer. Pero en ese salón, entre los restos de mis ilusiones, sentí algo renacer, mi voz, mi fuerza, mi dignidad. No empeores esto, me advirtió con desesperación disfrazada de amenaza. Eduardo se acercó lo suficiente para que yo percibiera la misma fragancia amaderada de nuestra juventud. Camila no tiene que ir a ningún lugar que no desee. El público observaba en silencio mortal, algunos ya grabando con sus teléfonos. Por la mañana todos sabrían que Alejandro Ramírez, millonario, había golpeado a su esposa embarazada en la gala más exclusiva de la ciudad. «No sabes con quién te metes», gruñó a Eduardo. «Ella no es nada. Nunca lo fue. Lo único que importó de ella fue en lo que yo pude convertirla». Las palabras me atravesaron más fuerte que su golpe. 2 décadas de humillaciones cristalizadas en una sentencia devastadora. No era nada. Nunca sería nada. Excepto que no era cierto. Te equivocas. Nunca fui nada. Solo olvidé quién era. Los guardias lo escoltaban ya, pero alcanzó a girar y escupir. Te arrepentirás, Camila. Volverás arrastrándote. Lo único que estoy tirando son 20 años de fingir ser alguien que no soy, respondí. Y entonces desapareció entre los pasillos del palacio, dejándome con 300 testigos y el hombre que nunca había dejado de amar. ¿Qué harías si pudieras reescribir una decisión de tu pasado? ¿Elegirías seguridad o pasión? Hace 6 meses, mi vida parecía perfecta, en una mansión de 1000 metros cuadrados en las afueras de Polanco, con jardines cuidados y la cafetera italiana zumbando cada mañana. El día que descubrí que estaba embarazada, todo cambió. Me senté en el suelo frío del baño viendo cómo la segunda línea rosa aparecía en la prueba. A los 42 años, después de tantos intentos fallidos, ya había asumido que la maternidad no era para mí. Pero allí estaba, latiendo la esperanza. Miré por la ventana, a Alejandro leyendo sus periódicos en la terraza, impecable en su bata de seda. ¿Cómo reaccionaría? Bajé temblando a la cocina. «Alejandro», dije con voz suave, «podemos hablar». Alzó los ojos, calculador como siempre. «¿Qué pasa? Tengo la reunión a las 9. Estoy embarazada». El periódico crujió en sus manos. «¿Embarazada?», repitió sin emoción. «Sí», lo confirmé 3 veces. «Estoy de 6 semanas. Pensé que te alegraría, después de todo este tiempo», pero él se reclinó, evaluándome como un proyecto de negocio. «¿Cómo sucedió? Hemos sido cuidadosos». La pregunta me dolió. Los anticonceptivos no son infalibles. «Antonio, esto es un milagro. Finalmente vamos a ser padres». Su mirada fue fría. «¿O es lo que tú siempre quisiste?». Sus palabras me atravesaron. Guardó silencio un instante y luego, sin más, tomó su teléfono y se fue. Me quedé sola, abrazando mi vientre, preguntándome si el verdadero error había sido esperar que alguna vez quisiera algo más que poder. Esa noche volvió con flores y una sonrisa ensayada. Se disculpó, planeó remodelaciones, habló de gastar fortunas en la guardería. Su entusiasmo era calculado, otra manera de mantener el control. No lo vi entonces. No supe que en 6 meses estaría en el Palacio de Bellas Artes con la mejilla ardiente, descubriendo que el único error real había sido creer que el amor podía cambiar a alguien que nunca había amado más que a sí mismo.